Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, con la temática titulada Identificación y Reconocimiento del Riesgo Mecánico. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Wilmer. Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra acción educativa de hoy, que vamos a tomar el tema de identificación y reconocimiento de riesgo mecánico. Hoy estamos llegando a nuestra tercera estación dentro de este Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Dentro de esta ruta del conocimiento ya abordamos el tema de fuentes generadoras, del riesgo mecánico y la seguridad y salud en el trabajo, y hoy hacemos una estación en la identificación y reconocimiento del riesgo mecánico. Un tema que tiene mucho que ver con nuestro primer tema, el de fuentes generadoras, porque es allí donde se origina el riesgo mecánico. Vamos a revisar esa mezcla entre identificación y reconocimiento. Normalmente cuando abordamos nuestras matrices de peligros o nuestras inspecciones de seguridad, hacemos ese primer paso que es la identificación de peligros. Pero para identificar los peligros hay que reconocerlos, hay que saber dónde están. Hay que hacer como ese reconocimiento de dónde están esas fuentes, dónde están esas situaciones, dónde están esos elementos que nos pueden generar esa condición de peligro. Entonces va a ser un tema muy ilustrativo y es el punto de partida, es el primer punto, es el punto de inicio para esa actividad fundamental que tenemos en nuestras áreas de trabajo, que es prevenir el accidente de trabajo. Sin más preámbulo, ahorita vamos a enunciar cuáles son los objetivos. Vamos a realizar una evaluación inicial. Para los que no están familiarizados con esta metodología, es un test que aplicamos al inicio de esta acción educativa que tiene como finalidad fundamental, pues conocer cuáles son los conocimientos con los que ustedes llegan, para posteriormente compararlos con los conocimientos con los que salen. Y para nosotros también nos sirve de herramienta para, de acuerdo a los objetivos planteados y a las preguntas formuladas, pues saber en qué temas podemos ir un poco más rápido y en qué otros temas tenemos que detenernos y hacer una explicación más detallada. Igualmente, pues vamos a tener la posibilidad de interactuar en el chat de preguntas para resolver algunas inquietudes que se vayan formulando durante el desarrollo de la acción educativa. Bueno, sin más palabras, sin más preámbulo, los dejo nuevamente con mi compañero Wilmer para la aplicación de esta evaluación inicial. Wilmer, por favor, ¿me ayudas con la evaluación? Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Ya muy bien explicaste nuestro sondeo inicial y final. Vamos a realizar entonces nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, el riesgo mecánico está relacionado con A, herramientas, B, gases, C, trabajo en alturas. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, herramientas, un 91%, B, gases, un 3%, C, trabajo en alturas, un 6%. Vamos con nuestra segunda pregunta. El riesgo de accidente de las máquinas se produce en
A, punto de operación. B, cables eléctricos. C, carcasas. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, punto de operación, un 91%, B, cables eléctricos, un 6%, C, carcasas, un 4% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El riesgo mecánico se produce por A, manejo de herramientas, B, trabajo en máquinas, C, las respuestas A y B son correctas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, manejo de herramientas, un 2%, B, trabajo en máquinas, un 2%, C, las respuestas A y B son correctas, un 95% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en el sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Julio. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, me voy a proponer hacer un poquito de las preguntas un poquito más complejas porque veo que pues hubo bastante aproximación a las respuestas esperadas. Sin embargo, vamos a ver si en el desarrollo de la presentación, pues por ahí hay una pregunta que puede crear dudas o inquietudes o ponerlos a pensar de cuál puede ser la respuesta correcta. Entonces vamos a ver cómo nos va al final del sondeo. En este momento tenemos 215 personas conectadas. Entonces, muchas gracias por su participación. Les recuerdo, de pronto, las personas que nos han conectado al iniciar la sesión tienen la posibilidad de hacer preguntas, de formular preguntas en el chat. Entonces, ahí vamos a estar consultando eventualmente durante la acción educativa el chat para tratar de resolver las preguntas en la medida que se van generando las inquietudes. Por aquí nos está saludando Carlos Alberto. Buenos días, muy buenos días para todos. Buenos días para todos. Entonces, bueno, los invito y los exhorto a que por favor utilicen el chat de preguntas para resolver las inquietudes. Uno de los elementos fundamentales en nuestra vida debe ser la capacitación, la educación. A través de la educación es como podemos cambiar el mundo. Esta educación nos permite tener un conocimiento y una conciencia plena de dónde estamos y lo que queremos y poder lograr nuestros objetivos. Lo decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Es muy importante considerarlo y mantener viva esa llama de conocimiento que siempre buscamos para el logro de nuestros objetivos. Bueno, ¿qué objetivos nos proponemos hoy? Pues fundamentalmente conocer cómo podemos identificar y reconocer los peligros en las áreas de trabajo. Para lograr estos objetivos, pues vamos a vivir 3 momentos durante esta acción educativa. El primer momento ya lo vivimos, esa evaluación inicial que, como les comentaba, nos ayuda a determinar con qué conocimientos llegan y también nos ayuda a mirar qué profundidad tienen en el conocimiento para ir más rápido o más lento en los objetivos que les voy a formular a continuación. El segundo momento es hacer esa presentación magistral de la identificación y reconocimiento de riesgo mecánico, que más allá de esa presentación magistral, pues hemos buscado este año que sea un poco más interactiva, que tengamos más la participación de ustedes a través del chat de preguntas para poder en vivo poder ir contestando esas inquietudes que puedan tener. Procuramos de que las preguntas estén relacionadas con el tema a tratar, pero si no están relacionadas, pero de pronto es algo que se nos ha pasado comentar, pues la abordamos. Si no, y no tenemos la respuesta en el momento, pues nos deja sus datos y ahí podemos darle respuesta de manera oportuna y eficiente. Y el tercer momento es el test final, el post-test, que retomamos las mismas preguntas, no son preguntas diferentes, retomamos las mismas preguntas del test inicial y lo que buscamos es hacer esa comparación de con qué conocimiento llegaron y con qué conocimiento salen de nuestra acción educativa. Con estos momentos, ¿qué objetivos pretendemos cumplir? El objetivo fundamental, principal, como ya les dije hace un momento, es hacer esa comunicación sobre los elementos fundamentales para la identificación y reconocimiento de los peligros mecánicos. Hace un momento les mencionaba que normalmente uno se ciñe como al libreto
que técnicamente y después en las normas legales le han indicado a los especialistas, a los prevencionistas, a los que trabajamos en seguridad y salud en trabajo, de qué debemos hacer en un área de trabajo, cómo es el tratamiento del riesgo. Entonces, que hay que identificarlo, evaluarlo, valorarlo y controlarlo. Entonces, el primer paso es la identificación. Debemos tener una identificación clara, una identificación real, una identificación que nos permita que de ahí en adelante, por ser el primer paso del proceso, que de ahí en adelante todo se haga de una manera correcta. ¿Me explico? Pues si no hay una identificación real de los peligros, si no hay una identificación correcta de los peligros, por muy novedosa que sea la evaluación y muy rigurosa que sea la evaluación y la valoración, y también por muy novedosa que sea o que formulemos los controles, pues van a ser unos controles sobre una evaluación muy buena, pero sobre una identificación deficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que el control no va a darnos los resultados esperados, que es, como lo dice esa palabra, controlar el riesgo, controlar la probabilidad de un accidente, controlar la posibilidad de una enfermedad. Entonces, ese primer paso es fundamental, hacer la identificación, pero para hacer la identificación debemos dar un medio pasito atrás para poder pensar cómo reconocemos que allí podemos encontrar un peligro, que allí podemos encontrar una situación, una condición, una circunstancia que me puede generar con una probabilidad un riesgo, una consecuencia, y asimismo mi deber es controlar. Entonces, debo determinar cuáles son esos elementos que me ayudan a reconocer que allí existe el riesgo. Entonces, ese es el objetivo general, comunicar esos elementos fundamentales para hacer esa identificación, y no solamente la identificación, sino el reconocimiento de los peligros mecánicos que tengo en mis áreas de trabajo. Este objetivo general, pues pensamos cubrirlo, abordarlo a través de 3 objetivos específicos. Primero, pues repasar esos elementos para la identificación y reconocimiento de los peligros mecánicos. ¿Qué elementos tenemos para identificar y reconocer dónde están, cómo se encuentran, cómo se producen? A través de unas preguntas que ya vamos a formular y que se las dejo planteadas para que cuando ustedes aborden esa identificación de peligros, vayan a realizar ese trabajo de campo, pues se formulen estas preguntas para poder reconocer inicialmente qué es lo que van a identificar. El segundo objetivo es comunicar los principales peligros mecánicos en las actividades laborales. Hay algunos peligros que son típicos, hay unos peligros mecánicos que se sabe dónde se encuentran en el punto de operación, en los mecanismos de mando, en donde se transmite la fuerza, la potencia. Eso lo veíamos en las fuentes generadoras del riesgo mecánico. Hoy vamos a retomarlo ya con el enfoque del reconocimiento del peligro mecánico. Entonces, ese es nuestro segundo objetivo. Y el tercer objetivo es conocer los peligros adicionales asociados en los lugares de trabajo a peligro mecánico. Y ahí es donde decía que puede causar alguna confusión de una de las preguntas donde decía que el peligro mecánico, que si lo encontramos en las instalaciones eléctricas, en las carcasas, en las máquinas, ¿en dónde está? Porque a veces cuando hacemos un reconocimiento de peligro mecánico, pues nos enfocamos en esas partes móviles de la máquina, en los puntos de mordida, en los engranajes, en las correas, en las poleas. Pero cuando tenemos un peligro mecánico o generado por condiciones mecánicas, pues tiene muchos elementos conexos que se asocian en el lugar de trabajo donde estamos interactuando con la máquina por fricción, por desprendimiento de gases, por la fuente de poder o de energía que se está utilizando para el movimiento de esa máquina, que normalmente es energía eléctrica. Entonces ahí puede haber un contacto de energía eléctrica que se sale, digamos, de ese contexto de peligro mecánico a un peligro eléctrico, pero que está inmerso dentro de la máquina. Entonces, si bien es cierto, no es un peligro mecánico, sí es un peligro de la máquina, que cuando hacemos una identificación y un reconocimiento de los peligros en nuestra interacción con las máquinas, equipos, herramientas, etcétera, pues hay que considerar cuáles son esos peligros adicionales asociados a los lugares de trabajo. Entonces, esos 3 objetivos nos llevan a cumplir este objetivo general de conocer cuáles son esos elementos fundamentales para la identificación y reconocimiento de los peligros mecánicos. Bueno, ¿qué puedo empezar diciendo?
los peligros, la identificación de peligros es el primer paso, como les mencionaba. Es el paso que nos garantiza y nos asegura que tenemos una información de buena calidad, una información concreta, una información útil para poder empezar a tomar las siguientes medidas para garantizar la seguridad de las personas. ¿Cuáles son las siguientes medidas o acciones? Pues hacer la evaluación y la valoración para determinar cuáles son los controles. Entonces, ese primer paso de la identificación es fundamental. Si ingresamos información deficiente, información incompleta, información insuficiente, pues igualmente van a ser los controles. Así la evaluación sea muy eficiente. Así los controles sean eficientes dentro del proceso académico o dentro del proceso técnico de determinar para esa valoración y esos riesgos cómo los debemos controlar. Pero si la identificación no es suficiente, el control, por muy suficiente que sea para esa identificación, finalmente para nuestro proceso, para nuestra finalidad, que es controlar el riesgo, no va a servir de mucho. Entonces, es muy importante hacer una identificación rigurosa, de buena calidad. Y esa identificación rigurosa, pues nos apoya el reconocimiento del riesgo, saber dónde podemos encontrar el riesgo, cómo lo reconocemos, cómo sabemos que existe, cómo sabemos que allí puede estar para poder hacer nuestra identificación de buena calidad del riesgo. Entonces, esa primera parte del modelo de salud ocupacional o de seguridad ocupacional consiste en reconocer los peligros que rodean una interacción con un equipo, con una máquina, con una herramienta. Solo a partir de ese buen reconocimiento podemos hacer una buena identificación y por lo tanto de ahí en adelante el proceso ya puede fluir de acuerdo a nuestro conocimiento, nuestra capacidad, nuestra competencia, nuestra experticia, nuestra experiencia. Ese tipo de acciones y de actividades, pues las puede uno realizar solo, sí, claro, pues si tenemos esa capacidad y esa experiencia y ese conocimiento, pues seguramente podemos decir, no, ahí me rinde más, yo ya conozco el área, yo ya conozco el trabajo, y no se preocupen, esta parte del trabajo que es fundamental por mi conocimiento, por mi experticia, por mi experiencia, la desarrollo. Pero es mejor hacer esa interacción con nuestros compañeros de trabajo, discutir, hacer la planeación, porque todos tenemos, y dentro de cuando hacemos la identificación del reconocimiento del riesgo también, depende de muchos factores, algunos son objetivos, algunos son subjetivos, y dentro de esos factores subjetivos está la percepción que yo tenga al riesgo. Y esa percepción al riesgo puede darse por una experiencia directa que he tenido con ese riesgo, por una experiencia indirecta que he tenido sobre ese riesgo, algo que he escuchado, algo que he sabido, algo que vi en alguna conferencia, alguna presentación, algún colega que me comentó, por las mismas, ¿cómo llamarlo? Esas condiciones que me hacen que hacen que una persona se exponga más al riesgo y que vean que una situación que puede ser peligrosa, pues la ve de baja peligrosidad, como por ejemplo una persona que puede dedicar a deportes extremos o a carreras de motociclismo o a algunos deportes que son de alto riesgo, pero la persona lo ve muy natural y muy normal en su vida, pero otras personas lo ven como, no, una moto no me subo ni porque me paguen, me parece una situación muy peligrosa, pero ¿ha tenido alguna un accidente? No, pero no, me parece que no. Entonces esas percepciones individuales y subjetivas al riesgo hacen que cada uno tengamos un nivel diferente para reconocimiento de los peligros y riesgos. Entonces, es fundamental escuchar la opinión de otros. Nosotros mismos, si tenemos una percepción baja del riesgo, pues nos podemos exponer consciente o inconscientemente a situaciones. Podemos ser más cuidadosos o menos cuidadosos porque podemos estar pensando que somos nosotros mismos los que estamos exponiéndonos y pues yo respondo por mí. Pero cuando ya están expuestas otras personas, pues de pronto somos más cautelosos. Cuando la realidad es que deberíamos ser igual de cautelosos si nos estamos exponiendo nuestra propia integridad
o estamos de nuestras decisiones, no solamente depende de nuestra propia integridad, sino de la de nuestros compañeros de trabajo. Ahora, otras personas ven peligros que de pronto nosotros pasamos por alto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados ya a convivir con el peligro. ¿Sí? Porque de pronto entramos en esa falta creencia que como llevo tanto tiempo trabajando con la misma situación de peligro y no me ha pasado nada, pues ya estoy como vacunado, ya tengo como una inmunidad y ya no me va a pasar nada. O ya sencillamente se vuelve paisaje para mí y ya no detecto que eso es un riesgo. Entonces, por eso es importante hacer esa discusión en esos equipos o grupos de trabajo. Por supuesto, una persona con una percepción diferente del riesgo, pues nos puede hacer caer en cuenta de que hay situaciones que hemos pasado por alto. Entonces, es muy importante desarrollar este tipo de planeación en equipo, donde hayan diferentes percepciones y precisamente aquí en esta parte de planeación, en esta fase de planeación, en esta primera fase de reconocimiento de los peligros, es donde acciones que se toman, que se conocen mucho para el riesgo eléctrico, que es el etiquetado y bloqueo, se toman. Pero así como se toman para esas condiciones de peligro eléctrico, pues son necesariamente tomadas también para las condiciones de peligro mecánico, porque activan las piezas de un equipo y deben ser bloqueadas y etiquetadas. Entonces, aquí en este punto es donde se toman esas decisiones de etiquetado y bloqueo. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? La parte teórica de estos aspectos técnicos, la parte normativa, la parte legal, las normas técnicas, las normas legales, toda la parte teórica, pues es bastante tediosa, como se dice coloquialmente, es ladrilluda, es pesada, es aburridora, lo puede dormir a uno, lo puede aburrir, pero es muy importante conocer las normas técnicas, las regulaciones, porque esas nos orientan hacia dónde podemos ir a reconocer los peligros. Porque el primer peligro, el primer reconocimiento del peligro es el desconocimiento de las normas. O ya sea un desconocimiento involuntario, sencillamente porque no sabíamos que existía, o un desconocimiento voluntario. Sé que existe, pero confío en que no va a pasar nada. Ahí hay como una especie de negligencia en nuestras acciones. Estas normas proporcionan una gran variedad de información sobre seguridad. Una gran ventaja que tenemos en seguridad y salud en el trabajo con las normas y regulaciones, así sean legales, es que son muy técnicas. Entonces nos dan es como una bitácora y una orientación, unos lineamientos a seguir, más allá del cumplimiento legal, que hay que hacerlo, pues es un cumplimiento de aspectos de seguridad para evitar el accidente. Entonces, en la práctica, y ya cuando se familiariza un prevencionista con esas normas legales y técnicas de seguridad, pues son herramientas muy útiles para poder reconocer esas prácticas y situaciones inseguras. Y al reconocer esas prácticas y situaciones inseguras, pues estamos reconociendo las prácticas y condiciones de seguridad. Es decir, reconocemos dónde está el peligro y reconocemos cómo se puede estar controlando el peligro. Entonces, ese reconocimiento de normas es muy importante considerarlo e incluirlo dentro de todas esas acciones de inducción y capacitación y formación para los trabajadores. Es muy importante que como prevencionistas o como casi no seamos los encargados de seguridad, sino los encargados de desarrollar un trabajo en un equipo, una máquina, una herramienta, y queremos hacer un control del riesgo mecánico a través de la identificación de las condiciones de peligro, pues debemos tener unas exigencias que están muy claras. Primero, conocer plenamente el área. No solamente el equipo, la máquina o la herramienta que estamos manejando, el área donde estamos interactuando. ¿Qué otros elementos hay que pueden influir con el trabajo que estoy desarrollando? Como lo mencioné hace un momento, ese conocimiento pleno de normas, regulaciones y códigos que sean relevantes y específicos a la situación que estoy trabajando. Es muy importante ese conocimiento de las normas, nos ayudan mucho y nos dan una orientación básica y fundamental.
tener un conocimiento sobre el control el proceso de control del riesgo, de poder formular cuáles son los controles, de poder proponer cuáles son las situaciones con las que podemos prevenir. No hay necesidad de traer unos mecanismos de control sofisticados. Muchas veces simplemente con cambiar los pasos de una tarea o cambiar o modificar levemente un procedimiento, obviamente que sea validado y analizado, eso nos puede controlar un riesgo. Entonces, es muy importante tener como esa capacidad de hacer un análisis para determinar cuáles son los controles. El decreto 1072 nos formula 5 tipos de controles que están ahí como mezclados con diferentes metodologías, pero nos habla de los controles de eliminación, de sustitución, de ingeniería, administrativos, de elementos de protección personal, pero hay diversas formas de hacer un tratamiento del riesgo para su control. Entonces, más allá de la teoría, pues es importante saber, entender, analizar cómo se puede llegar a hacer un control efectivo de los riesgos. Y también un método para la elaboración de informes, la evaluación y el empleo de los datos y la información que vayamos teniendo en campo para poder tener ese fin último del reconocimiento del riesgo, que es del peligro, que es tener un control del riesgo. Les mencionaba cuando estamos hablando de los objetivos que el reconocimiento de los peligros mecánicos previo a hacer esa identificación pues empieza con unas preguntas muy simples que nos podemos hacer. ¿Qué pregunta nos hacemos en el momento en que vamos a abordar una identificación de peligros para poderlos reconocer? Pues en primer lugar, si existe una situación que puede generar daño. Esa labor que se está realizando, esa interacción con el equipo, con la máquina, con la herramienta, puede generar una situación que genere algún tipo de daño. Y si se genera algún daño, la siguiente pregunta sería, ¿quién o qué puede sufrir el daño? Porque podemos estar rodeados de capa vegetal, de animales. ¿Quién puede generar? ¿Quién puede sufrir el daño? ¿O qué puede sufrir el daño? Las instalaciones, la imagen de la organización, de la empresa. Entonces, ¿quién o qué puede sufrir el daño? Ya, ¿cómo puede ocurrir el daño? Y cuándo puede ocurrir el daño. Y fíjense que esas son metodologías simples que uno muchas veces utiliza o que se viene utilizando desde la planeación estratégica en formular las 5W, que es el acrónimo de las preguntas que uno haría por la W, porque así inician las preguntas en inglés. When, de cuándo, where, de dónde, who, de quién. Entonces esas 5W, quién, qué, cómo, cuándo, dónde, es lo que nos debemos estructurar como preguntas para poder hacer ese reconocimiento de los peligros mecánicos, saber si existe el daño, quién puede estar afectado, dónde puede suceder, cuándo puede suceder un daño presente por esa situación que estamos viviendo. Pero entonces en esa primera pregunta de cómo se reconocen los peligros, si empezamos a aterrizar ya, pero bueno, todo eso es muy cierto, todo eso es muy obvio, todo eso es muy lógico, pero ¿cómo se reconocen los peligros? Pues los peligros se reconocen sabiendo cuáles son las situaciones que pueden poner en peligro el trabajo que se está realizando. Y es muy importante saber dónde buscar, porque sabiendo dónde buscar, pues nos ayuda a reconocer los peligros. ¿Y dónde podemos buscar? Pues donde encontramos esas fuentes generadas del peligro. Por ejemplo, no usar los elementos de protección personal adecuados a lo que estamos manejando. Necesitamos unos guantes de protección contra la abrasión y estamos utilizando unos guantes de caucho. Necesitamos utilizar unos guantes de protección de corte o punzonamiento y estamos utilizando unos guantes para riesgo químico. Entonces, utilizar esos elementos de protección inadecuados es peligroso. Estamos utilizando simplemente un casco que no es certificado y no tiene la protección suficiente contra un impacto, o unas gafas que no están certificadas y el impacto pues me puede lesionar. Entonces, usar esos elementos de protección inadecuados es peligroso y ahí se reconoce un peligro.
usar la herramienta incorrecta, que es peligroso. Si tenemos una herramienta de torsión y la estamos utilizando desde impacto, necesitamos una herramienta de impacto y tenemos una llave pesada, entonces vamos a pegar con la llave. Estamos utilizando herramientas incorrectas, o el mango del martillo para hacer una palanca, pues usar ese tipo de, o realizar ese tipo de acciones, usar una herramienta de una forma inadecuada, de una manera incorrecta, pues ahí genera un peligro. Sustancias químicas. Bueno, pues sustancias químicas, pero si estamos hablando de riesgo mecánico y este señor ahorita se puso a hablar de riesgo eléctrico, y ahora ¿por qué mete sustancias químicas? Porque es que las sustancias químicas, si están presentes en los equipos, en las máquinas, para lubricación o simplemente porque las piezas que estamos maquinando, que estamos manejando, están impregnadas de sustancia química, pues en el momento del trabajo, de la fricción, del rozamiento, pues se calientan, generan vapores, o en el momento de un maquinado, pues salen proyección de sustancias, partículas, etcétera, que terminan lesionando o intoxicando, ingresando al cuerpo del trabajador, al organismo del trabajador por cualquier medio. Entonces, esas sustancias en el lugar de trabajo pues terminan siendo tóxicas y hay que reconocer cuáles están y por qué están allí. El trabajo en escaleras, andamios, si están defectuosos o instalados de una manera incorrecta, pues terminan siendo peligrosos. Si es una escalera de tijeras, si es un andamio que le faltan crucetas, que no está bien armado, que no está nivelado, que no está frenado, que tienen desniveles, que no tiene plataformas, que no tiene barandas, etcétera, pues termina generando accidentes. Y obviamente los peligros mecánicos pueden aumentar si el trabajador, el lugar o el equipo está mojado, el espacio está limitado para desenvolverse, etcétera. Recordemos, como lo hemos visto en otras evaluaciones y en otras valoraciones del riesgo, que normalmente los riesgos, cuando confluyen diferentes condiciones o circunstancias de peligro, el riesgo se multiplica. El riesgo no se suma con las diferentes condiciones de peligro. ¿Por qué? Porque una condición de peligro potencializa otra y puede multiplicar la situación de riesgo. Entonces, esos peligros pueden aumentar cuando hay presencia de otros peligros como piso mojado o superficies mojadas, limitado espacio para desenvolverse, cuando está trabajando en alturas, cuando está trabajando en espacios confinados, cuando está trabajando en presencia de energía eléctrica, es decir, todo puede potenciar un peligro eléctrico. Entonces, concretamente, ¿dónde se reconocen los peligros? Pues en las fuentes donde se puede generar, donde hay movimientos de rotación, donde hay movimientos deslizantes, donde hay esa mezcla de movimientos de rotación y movimientos de deslizamiento, donde hay movimientos oscilantes de bielas o excéntricas que convierten un movimiento circular en un movimiento horizontal. Allí es donde se empiezan a reconocer los peligros, pero no solamente en estos tipos de movimientos, en esos diferentes tipos de movimientos, también en los movimientos de rotación. Movimientos de rotación que se puedan presentar entre los engranajes, entre los piñones, entre correas y poleas para la transmisión de fuerza. Allí en esos movimientos de rotación también se presenta el riesgo. Los movimientos deslizantes y movimientos deslizantes que van siendo un movimiento de aproximación hacia un punto de trabajo, hacia un punto de mordida, hacia un punto de presión, pues allí está el riesgo. En movimientos de rotación y deslizamiento, como los tornillos sin fin, como en las sierras circulares que van moviendo, como en sierras sin fin que van aproximándose hacia un punto, allí hay que reconocer esos riesgos. Y en los oscilantes, como les decía, como en esas bielas o esas excéntricas que convierten un movimiento circular en un movimiento horizontal. He estado como muy concentrado en esto y me he olvidado las preguntas. Buenos días para todos. Usted, Carlos Alberto, Esmeralda Lemus desde Popayán. Buenos días desde Popayán. Me imagino cómo estará ese clima en Popayán por estos días que aquí en la capital, en Bogotá, han estado tan lluviosos. Bueno, continuemos después de esta mini pausa activa. ¿Qué causan los accidentes en las máquinas, en los equipos, en las herramientas? Allí está también el reconocimiento de los peligros. En esas preguntas iniciales de quién, qué, cómo, dónde, cuándo, qué causan accidentes.
tenemos esa práctica y todos alguna vez en la vida así tratemos de evitarlo, como que es muy tentador. Se bloquea un equipo, pues metamos la mano para liberarlo o empujemos o ayudémoslo ahí haciéndole un poco de presión con nuestras propias manos. Entonces, el introducir las manos a la máquina, a la herramienta, al elemento, al equipo, para liberar el elemento que está ahí como medio bloqueado, eso causa accidentes. En el momento en que vamos a hacer un servicio a una máquina, a un equipo, una lubricación, un mantenimiento, no sacarlas del servicio, no detenerlas, no pararlas y además bloquearlas y etiquetarlas. Eso causa accidentes. El mantenimiento o uso de las máquinas por personas no autorizadas. No conocemos, bueno, de pronto sí conocemos, pero no estamos autorizados para intervenir ese equipo. Ahí también hay un peligro. O cuando tenemos protectores, carcasas, pantallas de los equipos o de las máquinas que están sueltos o sencillamente por alguna razón están ausentes. Entonces, eso causa y genera accidentes en las máquinas. ¿Y en dónde ocurren? Esos peligros, esas condiciones, los reconocemos en el punto de operación, en las partes móviles o en las partes de mordedura en movimiento. También puede haber peligro o reconocer el peligro en los mandos de acción por accionamiento inadvertido de los equipos, pero pues eso es tema aparte que podemos tratar ahora más adelante. Pero en general, ¿dónde ocurren esos riesgos mecánicos? Siempre tenemos una posibilidad de un accidente por una condición mecánica en el punto de operación de la máquina. En cualquier parte móvil, como volantes, poleas, correas, engranajes, mecanismos de alimentación, auxiliares de la máquina, en cualquier parte en movimiento de la máquina, allí hay un potencial de que genere un accidente. Ahí hay un riesgo, hay una condición, hay una probabilidad y una consecuencia. ¿Sí? Y en los puntos de mordedura de los elementos como rodillos y engranajes que se encuentran. El punto de operación, pues es el punto donde se realiza el trabajo, el punto donde la acción se realiza, donde se convierte el material, donde se transforma el material, donde se corta, se modela, se agujera, se alisa, se reduce. Allí está la condición de peligro. En las partes rotativas, cualquier volante, acople, eje, engranaje, etcétera. Y en esos puntos de mordedura, como la polea y la correa, el piñón y la cremallera, cilindros rotativos, pues son situaciones en las que pueden presentar atrapamientos, aplastamientos, machucones e incluso amputaciones. Esos peligros por el punto zona de peligro es donde existe realmente el riesgo de un accidente. Y ese riesgo de accidente, ya les mencionaba, el sistema de transmisión de fuerza, el punto de operación y los sistemas de mando, que no los hemos mencionado. ¿Por qué los sistemas de mando? Porque en el sistema de mando puede haber un accionamiento inadvertido. Simplemente estoy trabajando, alguien está en contacto haciendo una intervención en la máquina y no advertí que había otra persona allí, hice el accionamiento. O sencillamente, sin darme cuenta, con alguna parte de mi cuerpo hice un accionamiento sin que fuera voluntario, sin que fuera advertido. Y de pronto, pues hay alguien que le está haciendo la intervención también a la máquina. En el sistema de transmisión de fuerza, por atrapamientos o por proyección de partículas, como lo mencionamos. En el punto de operación, por cortes, atrapamientos, aplastamientos, etc. Y hasta ahí digamos que podemos llegar a encontrar cuáles son esos peligros y riesgos de origen, ¿cómo llamarlo? Típico mecánico. Porque se produce por los mecanismos, por la máquina, por la herramienta, porque es el punto de trabajo, porque es el punto de operación, porque es el punto de transmisión de fuerza. Allí es donde se encuentran. Sin embargo, pues hay otros peligros en los equipos y en las máquinas que están presentes en la máquina. Son no mecánicos, pero están presentes en nuestra interacción con máquinas y equipos. Por ejemplo, como vemos aquí en esta foto, un cable que se está quemando. ¿Por qué razón? Se sobrecalentó. Es el cable de una máquina
es el cable de un equipo, pero resulta que ese cable de extensión, el calibre, el tamaño del cable es muy pequeño para la capacidad que demanda el equipo. ¿Y qué sucede cuando de pronto toda la instalación eléctrica sí está para la capacidad de esa máquina o de ese equipo, pero el cable no, porque se le hizo un mantenimiento por una persona no autorizada, que ya fue un tema que tocamos hace un momento, del reconocimiento de los riesgos, y aún así se trabaja? Pues que igual por ese equipo pasa energía, pero esa energía sobrepasa la capacidad de ese cable, lo calienta, y al calentarse tanto, pues son sustancias inflamables, un material inflamable que termina incendiándose. Entonces, si no tenemos un fusible, si no tenemos un disyuntor que me abra ese circuito por efecto de ese sobrecalentamiento, pues el cable puede llegar a incendiarse, no tolera esa capacidad, no acciona sus sistemas de seguridad como el disyuntor o un fusible, se recalienta y pues se puede ocasionar allí un incendio. Y eso puede ocasionar incluso dentro de la pared, si de pronto esa instalación eléctrica no está calculada para la capacidad. Cuando tenemos cables expuestos también, y muchas veces el cable expuesto o los alambres expuestos pueden estar en una instalación deteriorada o en el interior de la máquina, dentro de sus circuitos, dentro de sus elementos de control, de mando, etcétera, pues elementos que quedan expuestos a las partes metálicas de la máquina o el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Pues una transmisión de corriente por el cuerpo. Esas terminales eléctricas de motores y equipos electrónicos pueden quedar expuestas causando esta paso de energía por el cuerpo. Equipos viejos pueden tener componentes eléctricos expuestos, se entra en contacto con los componentes eléctricos y pues obviamente la persona puede recibir esa descarga eléctrica. Muy similar a esta situación. Una cubierta aislante defectuosa, hay que reconocer que en los talleres mecánicos, en las áreas donde hay máquinas y equipos, pues hay abrasiones, hay cortes, hay elementos cortantes que pueden deteriorar la cubierta protectora, la cubierta aislante de instalaciones eléctricas. Entonces, si se presenta esa exposición y ese deterioro, pues va a haber seguramente un corto o un paso de la corriente a través del cuerpo del trabajador. Esa cubierta aislante defectuosa, porque no solamente puede ser que haya sido dañada, sino que puede estar defectuosa, puede estar porosa, pues deja esos componentes metálicos expuestos generando posibilidad de paso de corriente, incendio, es decir, un sinnúmero de situaciones que es necesario reconocer en el momento de hacer esa identificación de peligros. Y esto sumado a algo adicional que, como le digo, pues no suma, sino multiplica los riesgos, y es cuando no está puesto a tierra o no tiene un doble material aislante. Entonces es muy importante poner a tierra los equipos, las máquinas que sean energizadas, que funcionen con energía eléctrica, porque pues una recirculación de energía no solamente puede dañar el equipo, sino más grave aún, pues pone en riesgo nuestra integridad. Cuando un equipo eléctrico no está puesto a tierra de manera adecuada, pues existe ese peligro. ¿Mm? Y eso es lo que normalmente encontramos más comúnmente en las instalaciones o en las conexiones de equipos y máquinas. Si vemos la toma o la clavija de nuestro equipo, miremos si tiene las tres patas, y la tercera pata pues la de la toma tierra, la conexión a tierra, y la tiene, ¿no? Pues muy fácil cortarla, o así la tenga, realmente hay un sistema de puestas a tierra en esta, que sale de esa toma, o simplemente es un orificio que funciona allí de adorno. Hay que, pues, hablar con nuestro personal de mantenimiento eléctrico para ver si están aterrizados nuestros equipos y máquinas. Las partes metálicas de los sistemas de cableado eléctrico que tocamos, como placas, interruptores, conductores, etcétera, siempre deben estar a 0 voltios. Siempre.
De hecho, si sube, tenemos un margencito por ahí como hasta 10, 15 voltios para considerar que estamos trabajando con equipos energizados. Pero el deber ser es que deben estar a 0 voltios. Si el sistema no está puesto a tierra de manera adecuada, pues esos componentes se pueden activar. Y los componentes metálicos de motores electrodomésticos enchufados a circuitos se pueden activar cuando no están. ¿Qué quiere decir activar? Pues energizar y pasar la corriente a través de nuestro cuerpo. Si no hay un camino a tierra seguro, pues vamos a tener problemas. Y muchas veces en instalaciones antiguas, pues esa conexión a tierra que uno piensa que no existe está conectado al cable, a la tubería de agua. Tubería de agua que anteriormente era metálica y que en muchas construcciones es metálica. Pero muchas veces se hacen conexiones, se hacen adecuaciones, se hacen mantenimientos y se cambian los tubos metálicos porque ya están oxidados, ya no da presión porque sencillamente por dentro el óxido no deja pasar el agua y se cambian por otros materiales aislantes y entonces hasta ahí llegó la protección de la puesta a tierra. Y si un trabajador entra en contacto con un dispositivo eléctrico defectuoso que tiene una conexión inadecuada a tierra, pues va a ocasionar ese accidente o ese sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, muchas electrocuciones e incendios ocurren debido a que durante estas renovaciones o reparaciones se cambia ese circuito, esa conexión de la tubería metálica que está siendo utilizada para llevar esa descarga a tierra por elementos que no son conductores y por lo tanto se presenta esa situación. Otros peligros de los equipos y de las máquinas. Muchas de nuestras áreas de trabajo parecen o se parecen a nuestra casa en época navideña con el arbolito, donde tenemos una toma únicamente de 2 servicios y la ampliamos para 4, para 6, para 8 y no contentos con el para hacer 8 servicios, en cada uno de esos servicios también les aumentamos el número de servicios y sobrecargamos el sistema eléctrico con nuestras máquinas y con los equipos. Entonces, la instalación eléctrica siempre está calculada para una capacidad determinada, para una demanda determinada. Y cualquier cambio o sobrecarga, pues obviamente es un peligro que hay que reconocer desde el punto de vista mecánico, porque son las máquinas y los equipos y las herramientas que lo están generando. Que se genera a partir de un riesgo eléctrico, sí, pero las máquinas o en el riesgo mecánico, en el riesgo que generan las máquinas, hay que considerarlo como como una identificación, como el reconocimiento de que allí hay una situación que puede generar un accidente. Y no enfocarnos únicamente a esos peligros mecánicos de las máquinas, también en ese otro tipo de peligros como es el de la sobrecarga eléctrica. Esto obviamente puede llevar a sobrecalentar los cables, que puede llegar a una temperatura tan alta que, como veíamos en unas diapositivas anteriores, generar incendio. Así estén diseñadas para la carga de la máquina, pero es que está diseñada para la carga de la máquina, no para la carga de 8, 10, 12 máquinas que se cargan sobre ese mismo cable o sobre esa misma instalación eléctrica. Entonces, muy, muy importante considerarlo. Entonces, hay que buscar prevenir que haya demasiada corriente en un circuito con disyuntores, con fusibles, con elementos que me permitan ese manejo correcto de la instalación eléctrica para mi máquina y para mi equipo. Ahora, también puede suceder, ¿no? Solucionemos esto fácil, eso entonces coloquémosle un disyuntor de mayor capacidad, cambiémosle el fusible porque a cada rato se nos está saltando, cambiemos el fusible, pero sobrecarguemos. Entonces, sí, pues se solucionó el tema de que se salta el fusible, pero la instalación se siguió sobrecargando. Y esa sobrecarga, pues, sobrecalentamiento y puede terminar en un incendio. Entonces, es muy importante tener ese control de los equipos, las máquinas, para que riesgos como este se puedan reconocer desde el inicio para poder aplicar los controles que sean necesarios. Otras situaciones que pueden incrementar las condiciones de peligro mecánico, situaciones de humedad, situaciones de espacio limitado, los aspectos de dotación de ropa demasiado holgada. Ya veíamos que sí, hay unas condiciones de peligro que son muy claras, el punto de operación, el punto de mordida,
pero uno dice, no, pues yo no tengo ningún problema porque es que yo nunca llego hasta allá. La mano nunca me llega hasta allá, yo nunca tengo por qué meter la mano allá. Sí, pero si hay una condición de humedad, le puede ocasionar que la persona se resbale y se aproxime involuntariamente. O una ropa muy holgada, muy suelta, puede hacer que alguna parte de esa ropa suelta, de un cinturón, de una bata que no sea segura, pues entre en contacto con ese punto de mordida o ese punto de rotación o ese punto de aproximación y arrastre a la persona hacia allí. Se han visto accidentes incluso fatales, que por alguna simple bata delantal es agarrada por una parte móvil, asegurada por la parte trasera, agacha la cabeza hacia el punto de rotación de la máquina y ahí pueden haber los accidentes. De hecho, estoy contando situaciones que han sido reales en accidentes que he conocido, de situaciones que arrastra una bata amarrada a la cabeza y ahí tuvo ese trabajador desafortunadamente la fatalidad. Material aislante, equipos, herramientas están averiados, puede también exponer al trabajador a esos componentes eléctricos que unidos con la humedad pues ocasionan accidentes, o las herramientas averiadas obviamente también. Peligros adicionales, pues no solamente están los peligros mecánicos como tal, mencionamos peligros químicos, mencionamos peligros eléctricos dentro de la máquina. También hay peligros biomecánicos, las posturas con que hacemos los trabajos sobre la cabeza, el uso repetitivo de las herramientas. Entonces, hay un sinnúmero de peligros que es importante y necesario reconocer. No solamente el riesgo mecánico como tal, les hablaba de las sustancias químicas que están en las máquinas, que en el momento de hacer un maquinado pueden salir proyectadas, salpicar a la persona, o se calientan, se emanan vapores, o se está haciendo algún otro proceso y se mezcla con otro tipo de sustancia, salen vapores y pueden llegar a ser tóxicos y enfermar a las personas. Los biomecánicos, el levantamiento de cargas, la manipulación de cargas, mencionaba los movimientos repetitivos, las posiciones que se utilizan para realizar los trabajos, virutas y partículas que salen proyectadas. Entonces, es muy importante hacer esa consideración en el reconocimiento de los peligros, que no solamente están los peligros mecánicos, hay peligros eléctricos, peligros biomecánicos, peligros químicos. Si bien es cierto, y esta es la respuesta correcta, tiene que ver con las máquinas, tiene que ver con las herramientas, tiene que ver con los equipos, pero no hay que desconocer que cuando vayamos a hacer un reconocimiento de nuestras áreas, en los peligros que puede generar una máquina o un equipo, pues también hay otra serie de peligros que es importante reconocer. En nuestras áreas de trabajo pueden haber objetos que caen, hay que usar casco, herramientas con filo. Los equipos eléctricos pueden cortar y provocar otras lesiones cuando estamos utilizando herramientas de filo. El trabajador puede lesionarse al caer de una escalera, el trabajador se expone a peligros cuando no usa los elementos de protección personal. Es decir, hay que tener una visión muy amplia de las diferentes situaciones que se generan en el momento de una interacción con una máquina o un equipo. Bueno, esto era fundamentalmente el tema que les trae para hoy. Ahí hay una bibliografía muy interesante que les va a quedar, ya les vamos a decir dónde, les voy adelantando en Posipedia, les vamos a decir en un momento cómo podemos acceder a Posipedia, pero por lo pronto podemos seguir con la evaluación final. Wilmer, por favor, un momento. Wilmer, antes de la evaluación, Wilmer, miremos a ver si hay alguna inquietud o alguna pregunta. A ver. ¿Por qué algunos programas de riesgo mecánico incluyen enfermedades osteomusculares o es que no hace parte o eso no hace parte del programa? Claro, Elkin, gracias por la pregunta. Es lo que acabamos de mencionar. Hay que considerar, no solamente enfocarnos como en nuestro nicho del riesgo mecánico, sino que hay otras situaciones que se generan por la interacción de las máquinas. Y allí están pues esos problemas biomecánicos, esos riesgos biomecánicos por posición del cuerpo al interactuar con la máquina, y de allí pues están esos programas de riesgo mecánico que incluyen enfermedades osteomusculares. Nos pregunta también ¿qué estructura debe tener un programa de riesgo mecánico? Creo que en una de las presentaciones de unas acciones educativas que está más adelante, tenemos los pasos
de un programa de riesgo mecánico. Fundamentalmente son similares al planear, hacer, verificar y actuar que tenemos en un sistema de gestión. Seguimos los mismos pasos, debemos establecer unos objetivos, debemos establecer unos indicadores, debemos establecer un punto inicial de identificación de peligro y riesgo, un establecimiento de acciones y controles que incluya capacitación, que incluya verificación, hacer un seguimiento de los indicadores. Esa es una estructura fundamental para cualquier programa de riesgo, sea mecánico, eléctrico, químico, etcétera. Son unos elementos básicos y fundamentales, y en una de las acciones educativas que seguramente vamos a ver más adelante, vamos a ver eso de la estructura de un programa de prevención para el riesgo mecánico. Muchas gracias por tu participación, Elke. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, Marta Lucía Ortiz, buen día, ingeniero, muchas gracias. Gracias a ti, Marta Lucía. Y Johnny Walter dice, ¿cómo lidiar con las pulidoras que les quitan las guardas de seguridad? Porque con guarda no se puede utilizar. Bueno, ahí es más que cómo lidiar con las pulidoras, lo que hay que lidiar es con las personas que la quitan y con el mismo trabajo de saber cuál es la mejor herramienta para poder realizar ese trabajo. Porque sin seguridad pues no podemos trabajar, y es una práctica muy regular, y accidentes con pulidoras y con discos de corte están muy documentados y son accidentes fatales. Entonces es muy importante, cuando se suprime una condición de seguridad, hay que crear otra que sea equivalente, que me dé la misma garantía de seguridad. No te podría decir específicamente cómo se puede lidiar en este momento, porque habría que conocer específicamente cuál es el tipo de trabajo, y de ahí mirar cuáles son los controles adicionales dentro de esa gama de controles que tenemos para poder realizar el trabajo de una manera segura. Ahora sí, Wilmer, por favor, me ayudas con la evaluación porque ya se nos está agotando el tiempo. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces a pasar con nuestra primera pregunta. El riesgo mecánico está relacionado con A, herramientas, B, gases, C, trabajo en alturas. 15 segundos para que nuestros participantes puedan dar respuesta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, herramientas, un 99%, B, gases, un 0%, C, trabajo en alturas, un 1%. Ingeniero Julio, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, muy bien, a pesar de que comentábamos de que hay otros riesgos presentes, la respuesta fue correcta. La A, 99%, los felicito. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con nuestra segunda pregunta. El riesgo de accidente en las máquinas se produce en A, punto de operación, B, cables eléctricos, C, carcasas. Esos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, punto de operación, un 87%, B, cables eléctricos, un 13%, C, carcasas, un 1%, ingeniero. Bueno, la pregunta tenía una trampita que es más semántica, y es el uso de las preposiciones. El riesgo de accidente se produce en, no escribe se produce por. Si uno dice se produce por, pues claro, se produce por el punto de operación y se produce por los cables eléctricos, pero se produce en el punto de operación, no en los cables eléctricos. Pero digamos que entiendo las personas que contestaron, el 3% que contestaron en cables eléctricos, porque pues sí hicimos mucho énfasis en que es una situación que hay que reconocer como un peligro en las máquinas. Entonces, también es válido. Muchas gracias por permitirme hacer esa aclaración. Ingeniero, mil gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. El riesgo mecánico se produce por A, manejo de herramientas, B, trabajo en máquinas, C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos para que puedan responder. Muchas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, manejo de herramientas, un 4%, B, trabajo en máquinas, un 1%, C, las respuestas A y B son correctas, un 95% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nuestra última pregunta? Bien, nos fue bien, estuvimos al 95%, sean herramientas y equipos, el riesgo mecánico.
muchas gracias por su participación. Creo que hemos logrado los objetivos planteados. Bueno, ingeniero Julio, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos muy prontamente en otro evento web. Claro que sí, los esperamos en las siguientes paradas de nuestras acciones educativas para la prevención del riesgo mecánico, igual en las demás acciones educativas, que seguramente en sus correos les estará llegando la información de las diferentes acciones educativas dentro de este Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En parte, pues invitarlos a que visiten Posipedia para que vean esta presentación y las anteriores, así como las demás presentaciones y mucho material que será de mucha utilidad en las diferentes comunidades de prevención del riesgo. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma.
Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.